Hola, dentro de las actividades de reinicio, si se le puede llamar así, de la revista Diálogos de Derecho y Política, estamos entonces también iniciando un ciclo de entrevistas que vamos a compartir dentro del portal de la revista para hablar de temas jurídicos. Y básicamente hoy pues tenemos el gusto de iniciar con un peso pesado, digamos, de esta situación, el profesor Manuel Rebollo Puig, el profesor español, catedrático de la Universidad de Córdoba. El profesor Rebollo es, si no él, uno de los decanos, digamos, del derecho sancionatorio, del derecho administrativo sancionador, como se le dice allá, en español. Uno de los primeros que ha intentado, digamos, sistematizar todo el tema del derecho sancionador y de las sanciones de la administración. Y la idea es que tratemos entonces de tener un breve diálogo con él. Para eso hemos invitado también a Camilo Chaverra, profesor y abogado de esta facultad, y mi nombre es Cristian Zapata. Profesor Rebollo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Profesor a ustedes, Rebollo, perdón. Pues en principio quisiera que para los no iniciados nos definiera más o menos qué es esto del derecho sancionador, el derecho sancionatorio, como lo llamamos acá, en palabras muy breves. En principio, lo normal y lo tradicional en un Estado de Derecho es que los castigos los impusieran exclusivamente los jueces, y para eso estaba el derecho penal. Pero en casi todos los estados, con una evolución o con otra, se ha ido concediendo potestad a las autoridades administrativas para imponer sanciones. Se supone que las sanciones menos graves, pero incluso así es algo sorprendente y chocante, o chocaría al menos a un Estado, a un pensador del Estado del siglo XIX. Hay que aceptar esa evolución porque luchar contra ella es luchar contra lo inevitable. Hoy ya nadie pretende que los jueces penales tengan el monopolio de los castigos, pero al mismo tiempo que se acepta que la administración imponga castigos, hay que aceptar también que se trasladen a ese ámbito administrativo todas las garantías que el pensamiento jurídico de 200 años ha ido acuñando cuidadosamente para el derecho penal. No tiene sentido que si a uno lo castiga un juez esté rodeado de garantías, y si el legislador decide que en vez de sancionar eso un juez lo sancione la administración, pierda no solo la garantía del juez, que ya es una garantía, sino todas las garantías consecuentes. Así ha ocurrido durante mucho tiempo, pero digamos que desde hace 30 años al menos, la evolución corre en otro sentido, lo imponen así los tratados internacionales de derechos humanos y nuestras respectivas constituciones, la colombiana y la española al menos, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Panamericana, no sé, sí, Interamericana. Interamericana, perdón, ¿no? Sí. Pues ese traslado, esa construcción de un derecho, de una potestad sancionadora de la administración que se inspire en ciertas reglas de derecho penal, aunque sin copiarlas mimética y simplistamente, teniendo en cuenta que la administración nunca será un juez, porque siempre tiene connotaciones diferentes a las de un juez. Eso es lo que tenemos que aspirar para combinar lo que siempre hay que aspirar, a combinar bien la defensa de los intereses generales y los derechos fundamentales de las personas. Exacto. Entonces digamos, el derecho sancionador, porque en Colombia no tenemos mucha tradición de sanciones de la administración. En Colombia, digamos, lo ha jalonado un poco el derecho disciplinario, que llamamos aquí, que es el derecho para los funcionarios públicos, que viene de un organismo que se llama la Procuraduría, ¿cierto? Y tenemos también un derecho fiscal, de control fiscal de las contralorías, pero no hay gran tradición de sanciones de la administración. Pero entonces lo que usted me dice es que el procedimiento normal debe ser que beba de los principios del debido proceso del derecho penal. Su evolución, la evolución colombiana, se parece algo, por lo que sé y por lo que acaba de referir Cristian, a lo que ocurrió en Francia. En Francia la única potestad sancionadora de la administración que se conocía era la disciplinaria,
Y en la disciplinaria se rebajaban mucho las garantías, no eran la garantía del derecho penal. Poco a poco, casi sin darse cuenta, en Francia fueron ampliando la potestad sancionadora de la administración a medida que iba aumentando la intervención administrativa en la economía, en el urbanismo, en la ordenación de la banca, en la ordenación de los seguros. Y los mismos franceses no se dieron cuenta de que estaban haciendo un cambio no meramente cuantitativo, no estaban extendiendo la potestad disciplinaria, sino creando una nueva, porque una cosa es el funcionario, el servidor público, que ha aceptado lo que con algunos reparos se pueden llamar relaciones de sujeción especial, categoría peligrosa que hay que manejar con extrema cautela, pero en fin, en cualquier caso, una cosa es la potestad de sancionar a los propios servidores públicos o a los usuarios de un servicio público integrados en la administración, por ejemplo, un estudiante universitario o un preso, y otra sancionar a los ciudadanos en general. Eso no es una simple extensión de la potestad disciplinaria, sino supone un cambio radical. Además, la potestad disciplinaria normalmente se traduce en sanciones que afectan a los derechos estatutarios, a los derechos como funcionario o a los derechos como alumno, mientras que la potestad sancionadora afecta a los derechos del ciudadano como tal, a su derecho a ejercer una profesión, a sus derechos patrimoniales con una multa, políticos, derechos políticos. Claro, eso no es una simple ampliación, no es algo meramente cualitativo, no meramente cuantitativo, sino que cambia radicalmente. Y entonces Colombia, en esa evolución que me cuenta, debe ser muy consciente de que al pasar de un derecho disciplinario a un derecho sancionador que va más allá de los servidores públicos, que afecta a todos los ciudadanos, debe de cambiar, como se ha hecho en otros países, su forma de ver este tipo de represión administrativa. Precisamente, profesor Rebollo, al respecto, además porque sería una gran claridad para los escuchas de esta entrevista, pensar lo siguiente: la Corte Constitucional en Colombia ha decidido también que cuando hablamos de derecho sancionatorio y sobre todo en especial del disciplinario, ha señalado que estas garantías que sí se persiguen en el derecho penal, aquí en este ámbito se van a matizar. Entonces, en el disciplinario. Y no solo en el disciplinario, sino de allí viene entonces en todo el derecho sancionatorio de la administración. Lo que entonces ha causado, digámoslo así, a mi humilde opinión, una derrota del mismo sistema, porque estamos viéndonos entonces enfrentados a posiciones completamente autoritarias de ciertos funcionarios que pretenderán, con el poder que ejercen, porque realmente es también, además de ser ampliar en asuntos cuantitativos, también es un asunto muy propio de la distribución de poder, porque estamos redistribuyendo poder a funcionarios digámoslo, de características administrativas que desde la misma concepción clásica no son lo que uno pretendería como sí lo es un juez, por ejemplo. Claro. Entonces es darles a ellos cierta autonomía y cierta autoridad para que entonces pretendan, a través de esa autoridad, presentar una disminución de garantías que a mi modo de ver son fundamentales. Entonces, ¿qué nos puede plantear usted como ejemplos de cómo se han corregido estos elementos? En España y en realidad en Europa, porque la tendencia no es solo de nuestro Tribunal Constitucional, el equivalente a su Corte Constitucional, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la tendencia ha sido poco a poco ir eliminando las diferencias o suavizando las diferencias entre derecho sancionador general y derecho disciplinario. Cada vez se dice más: no, la reserva de ley también rige para el disciplinario, con algunos matices, pero en principio rige. La exigencia de tipicidad de las infracciones, de que estén claras, bien acotadas, rige para el derecho disciplinario. En su caso, con alguna matización que hay que explicar supuesto por supuesto. La exigencia de culpabilidad rige también para el derecho disciplinario. Solo
el non bis in idem, es decir, la prohibición de doble sanción penal y administrativa, mantiene mayor diferencia. En nuestro derecho es radical, que por lo que he visto en Colombia no lo es, que si alguien es sancionado penalmente, no puede ser sancionado por la administración. Se han producido muchos casos, por ejemplo, quien es sancionado por un delito ecológico. Luego la administración intenta sancionarlo por una infracción administrativa ecológica, eso queda radicalmente prohibido. Por el contrario, en el caso de lo disciplinario, a veces sí se acepta un doble castigo, porque se entiende que en el fondo se está vulnerando o lesionando dos bienes jurídicos. Pongo un ejemplo exagerado, bueno, exagerado no, es real. Un profesor de universidad tiene una pelea con un alumno y se causan incluso lesiones. Interviene el juez penal y condena, de ese caso por cierto fui yo instructor, y condena a profesor y a alumno, el juez penal, por las lesiones que se habían producido. Eran pequeñas, pero en fin, sí que lo condenó a 5 días de arresto a uno, a 3 días de arresto a otro y tal, ¿no? Luego la administración, en este caso la universidad, también sancionó. Otra sanción era suspensión de derechos como profesor, suspensión de derechos como alumno. ¿Eso se hubiese aceptado fuera de lo disciplinario? No. Pero en lo disciplinario se considera que el profesor no solamente había causado, el profesor y el alumno, no solamente habían causado una lesión a la integridad física del otro, sino también una lesión al buen funcionamiento de la universidad, al prestigio de la universidad. Entonces, en esos casos, y solo en eso, se acepta que se pongan dos sanciones. Bueno, aquí también es más o menos igual en cuanto a lo disciplinario. En cuanto a lo disciplinario. Y en todo lo demás, en España no se acepta en absoluto, queda terminantemente prohibido el doble castigo. En cambio, si en Colombia existe Colombia, la sí. multiplicidad De hecho, pues, estaba para preguntárselo, profesor, porque aquí se ha dicho también que, bueno, en el asunto disciplinario se matiza también ese non bis in idem, y pueden proceder una doble sanción con lo penal. El problema es que aquí ya no hay doble sanción, sino tal vez triple y hasta cuádruple, porque normalmente después de la sanción del penal, la sanción disciplinaria, viene también una sanción de Contraloría, una sanción fiscal, si el asunto es con dineros, incluso sanción ambiental. Porque tenemos una ley relativamente nueva, 1333, que también procede a la sanción ambiental. Entonces el non bis in idem de aquí se vuelve 4 sanciones en una, pues, para asuntos de esos. Solo puedo decir que en nuestra Constitución no hay ningún precepto, por si eso sirve a la experiencia colombiana, no hay ningún precepto que diga que esté prohibida la doble sanción. Y sin embargo el Tribunal Constitucional dijo, bueno, pero está implícito, sería tan malo que se pudiera sancionar 2 veces a una persona por lo mismo, que entendemos que este principio está implícito en el simple precepto que consagra el principio de legalidad sancionador, con el único matiz de lo disciplinario, que aún así tiene muchas excepciones, porque a veces en lo penal también se tiene en cuenta ya que el autor del delito es funcionario. Claro. Y si se tiene en cuenta, por ejemplo, sirve de agravante. Por ejemplo, los casos de corrupción. O es un delito de prevaricación, no sé si se llama aquí prevaricación, o de cohecho y tal, pues son delitos que ya tienen en cuenta en el tipo que lo realiza una autoridad. Entonces ahí hay una jurisprudencia algo más matizada. Fuera de lo disciplinario, en absoluto se admite el doble castigo. El único problema que se ha planteado es si debe prevalecer la sanción penal o la sanción administrativa. Y nuestro Tribunal Constitucional siempre ha dicho que debe prevalecer la sanción penal. Una vez que el juez penal castiga, la administración ya no puede castigar. Y lo que es muy importante, si el juez penal no castiga, la administración podrá seguir, pero no podrá inventar nuevos hechos, sino que está sometida a lo que el juez penal haya declarado hechos probados. Si el juez penal absuelve
porque dice, esta persona no cometió esos hechos. No puede decir luego la administración, bueno, pues yo sí entiendo cometidos los hechos a los efectos de imponer. Está sometido, exactamente, tiene una plena sujeción a lo declarado, probado por el juez penal, lo cual es una garantía también. Pero volviendo a su pregunta inicial, en lo disciplinario cada vez se hacen menos matices, cada vez se piensa que todo el derecho, que toda la potestad sancionadora de la administración forman una unidad y que los principios también deben de trasladarse en gran medida a lo disciplinario, con la excepción del non bis in idem. Sería lo único. Las garantías de procedimiento, el derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a la prueba. ¿Cómo se maneja la doble instancia, profesor? Bueno, por lo pronto sanciona a la administración, y siempre contra todas las decisiones administrativas, incluyendo las medidas provisionales, cabe recurso, que aquí he visto que su ley 1333 de medio ambiente dice que las medidas provisionales no son recurribles autónomamente. Allí se piensa que eso sería contrario al derecho, allí se le llama el derecho a la tutela judicial efectiva, quizás sea el equivalente a lo que aquí llaman ustedes el derecho al proceso debido, ¿no? O al debido proceso, ¿no? Entonces la administración sanciona, dentro de la administración cabrán recursos administrativos y luego siempre al menos un recurso contencioso administrativo, que en España el contencioso administrativo es ante jueces. ¿No es el Consejo de Estado aquí? Sí, el Consejo de Estado hace parte de la jurisdicción, acá es una alta corte también. Es una alta corte. No es como el modelo francés. No. Bien. Francia solo copió el nombre, pero hace parte de la jurisdicción. Cuando empezó tenía la misma función, pero luego se modificó. Yo al ver que era Consejo de Estado pensaba que era el sistema francés más tradicional. Son jueces, tengo que estudiar mucho más y en mi propósito el derecho colombiano. Tengo ahí unas lagunas que espero superar con vuestra ayuda. Pero más nosotros con la suya, porque usted toca un tema, profesor, muy importante acá, la relación especial de sujeción, ¿cierto? Con eso creo que Chaverra maneja mejor el tema y tenía algunas preguntas también para hacerle. Pero antes de entrar a esos puntos, creo que sería muy importante también hablar de lo que ya también nos acabas de avisar, es el asunto del debido proceso. El debido proceso, o proceso debido, como le dirán ustedes allá, respecto del derecho sancionatorio, en especial del disciplinario. Digamos que la Corte ha sido un poco tímida al momento de tratar el debido proceso en este tipo, como garantía en este tipo de procedimientos, sobre todo en un campo especial de lo que es el debido proceso, y es en la prueba y el manejo de la prueba por parte de las entidades estatales o por parte de los operadores jurídicos, que son en sí mismos funcionarios públicos que tienen estas competencias atribuidas sea por norma o reglamento. Entonces quería que nos contara un poquito más al respecto de cómo juega el debido proceso en el asunto de la prueba y de la práctica de la prueba, el decreto de la prueba, la recolección de la prueba y cómo la comisión para la práctica de la prueba. Son temas muy técnicos, pero desde luego, bueno, empezaré por decir que hay un artículo en nuestra Constitución que habla de las garantías en el proceso penal, y solo se refiere a las garantías en el proceso penal. Habla del derecho a no declarar contra uno mismo, el derecho a la prueba, el derecho de defensa, el derecho... Y aunque no dice nada más que proceso penal, automáticamente se ha entendido, también es aplicable al procedimiento administrativo sancionador. Lo mismo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay un artículo 6 en el Convenio Europeo de Derechos Humanos que habla de los derechos del procesado, del acusado penalmente. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, yo entiendo por un concepto material de acusado penalmente, por tanto también el acusado en un procedimiento administrativo. Perseguido por el Estado. Perseguido por el Estado. Claro, porque es el ispuniendo, ¿no? Exactamente, y incluyendo el disciplinario. De hecho, la mayoría de los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muchos de ellos, han sido sanciones disciplinarias a presos, que es evidentemente un ámbito de lo disciplinario, ¿no? Bien, pues se incluye entonces de lleno el derecho a la prueba, que supone el derecho a solicitar pruebas, ya que se practiquen todas las pertinentes y procedentes, todas. La ley española dice que el instructor
solo podrá rechazar las manifiestamente improcedentes, o sea, no las improcedentes, le aclara, solo cuando vea que sea manifiestamente improcedente. Bien, si en el procedimiento administrativo no se respetó ese derecho, los jueces anularán siempre la sanción por considerar que hay una violación de un derecho fundamental, el derecho a la defensa, incluyendo el derecho a la prueba. Ahora sí. A veces dice, bueno, esta prueba que pidió no es pertinente, era absurda, no conducía a nada, pero lo hacen en general, cuando lo hacen bien, con exquisito cuidado. Le pondré un ejemplo. Un preso fue sancionado, se supone que por falta de respeto al funcionario de prisiones. En el procedimiento administrativo pidió que declarasen los otros presos que estaban delante, para que se viese, parece, que es que el funcionario de prisiones antes le había faltado el respeto al preso. El instructor del procedimiento rechazó la prueba con una motivación o algo así como esta: no procede esa prueba porque ya se sabe lo que van a decir los presos. Los presos, para entre ellos, ¿qué van a decir, no? El asunto llegó al Tribunal Constitucional y naturalmente anuló la sanción. Dijo, bueno, esa prueba hay que practicarla. Cuestión distinta es que usted luego valore poco esa prueba, pero la prueba hay que practicarla. Entonces, en principio, si no se respeta ese derecho a la prueba, se anulan las sanciones por violación de un derecho fundamental. Se ha planteado una cuestión muy interesante, que es cuando se denegó prueba en el procedimiento administrativo y se interpone un contencioso administrativo, entonces se puede pedir otra vez prueba, porque en el contencioso administrativo español se puede, no sé, aquí no se ha cerrado el periodo de prueba en el procedimiento administrativo, sino que en el contencioso ante el juez se pueden pedir todo tipo de pruebas. Entonces a veces se ha dicho, a veces los tribunales han dicho, bueno, si ha pedido prueba en el contencioso y se ha practicado, se ha subsanado el defecto que habíamos tenido en la fase administrativa. Bien, ahora eso se rechaza. Dicen los tribunales, hay que respetar el derecho a la prueba en fase administrativa. Si la administración sancionó sin respetar el derecho a la prueba, ya violó el derecho fundamental. Y no tiene sentido que lo subsanemos por una prueba practicada con posterioridad. O sea, exactamente, han llevado la garantía hasta el máximo. Por tanto, si la administración en fase administrativa, puramente administrativa, no respeta el derecho a la prueba, no se subsana el defecto porque se practique prueba en el contencioso administrativo. Esa es, al menos, he de decirlo con estos matices, la doctrina del Tribunal Constitucional consolidada. Siempre puede encontrar uno, desgraciadamente, sentencias disidentes y tal, ¿no? Pero esa sería la línea jurisprudencial, que es muy garantista, muy garantizadora, digamos. Claro, claro. Usted tocó un tema, profesor, que tiene que ver con la garantía de que sea un funcionario judicial, ¿cierto? Que era así se tenía, el que decida sobre la pérdida de ciertos derechos como los derechos políticos, ¿cierto? Y cómo se avala esto por tribunales internacionales. En nuestro caso es lo mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José, que es nuestro gran pacto de derechos sociales y políticos, que fue suscrito por Colombia, dice expresamente que para pérdida de derechos políticos deben ser funcionarios judiciales, lo que se fue de eso. Sin embargo, aquí nuestra Corte lo ha matizado y ha permitido entonces que un funcionario administrativo, como la Procuraduría, pues también imponga esa sanción de pérdida de derechos políticos. Sin entrar yo en el derecho colombiano y americano, solo puedo decir que desde luego en nuestro derecho eso no se conoce. Las sanciones administrativas en España son
o pecuniarias, multas, o inhabilitaciones para ejercicio como banquero, se sanciona a los banqueros. Las disciplinarias son también esas mismas. Esas mismas, pero no suspensión de derechos políticos, mucho menos, digamos, a los que ejercen cargos políticos. Eso solo podría ser aplicadas por un juez penal, incluso un alcalde, ¿no? Un alcalde no puede ser destituido nada más que por sentencia penal, ¿no? Sería inconcebible, incluso por respeto a la autonomía municipal, que pudiera, que un alcalde, por ejemplo, que no sé si ese caso se ha dado aquí o no lo sé, solo puede ser destituido si es condenado por un juez penal por alguno de los delitos que lleve aparejada esa pena, que normalmente son cohecho, prevaricación, delito ambiental o algo por el estilo, pero no desde luego por ningún funcionario administrativo, que además sería un funcionario administrativo del Estado y por tanto intrometiéndose en la autonomía municipal, haciendo una destitución de la primera autoridad municipal. Eso no se conoce. Ya no me atrevo a entrar en si hizo bien o mal la Corte Constitucional, que yo presumo que la Corte Constitucional lo hizo bien. Solo digo que para nosotros es difícil de digerir, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Ese asunto aquí en Colombia ha sido tocado precisamente por el legislador, ha sido la Ley 734 de 2002, la que entonces le ha asignado competencias sancionadoras principalmente a la Procuraduría General de la República y de ahí en adelante entonces también a las personerías municipales y a las propias unidades de control interno disciplinario de cada entidad. Ello por virtud pues de este principio que habla de que cada entidad podrá disciplinar a sus propios funcionarios. Entonces en ese orden de ideas incluso servidores públicos de cualquier nivel, incluso del nivel, bueno, la ley habla de que es el nivel más alto de la entidad, o sea, hablaríamos de un profesional universitario, podría entonces incluso estar retirando derechos políticos a servidores públicos. Entonces, digamos, aquí en Colombia puede suceder y ha sucedido que el barrendero del municipio en algún momento, por ser tan estimado por la comunidad, querrá tener una intención política. Y por haber entonces tomado más cafés de los permitidos o haber dañado la cafetera o el instrumento con el que trabaja, haber tenido una sanción disciplinaria y por tanto haberle suspendido los derechos políticos por 6 meses, digamos, por cualquier momento, aunque en Colombia dice que son 12 meses máximo. Suponiendo que sea el peor de todos los escenarios, dentro de esos 12 meses este hombre tiene unos derechos políticos suspendidos. Y, esto es un ejemplo, por supuesto, al tercer mes de la suspensión decide presentar su nombre para ser concejal del municipio o incluso para ser alcalde del municipio. En ese entendido, este sujeto tendría una inhabilidad y no solo una incompatibilidad para poder ocupar este cargo porque su derecho político ha sido suspendido por un funcionario de cualquier nivel, pues hablemos de un nivel, incluso el nivel municipal, de una entidad cualquiera. Entonces el riesgo es que el mismo legislador ha permitido que esta capacidad de autoridad se distribuya en unos funcionarios que ha construido un régimen, ha construido unas garantías, que ha construido unos procedimientos, porque aquí tenemos 2 procedimientos, el ordinario y el verbal. Incluso las reglas cambian en uno y en otro, dependiendo pues al procedimiento que se adopte. Pero entonces la pregunta es, profesor, o bueno, la pregunta no es como le pedimos que nos aclare un poco más el tema, es ¿cómo ve usted la concepción del legislador de entregarle tales potestades a funcionarios de la administración, considerando incluso los niveles? Es difícil sin conocer todo el derecho de un ordenamiento, que hay que conocerlo en su conjunto, esas instituciones muy específicas colombianas, ¿no? Pero en principio, desde mi concepción, ese tipo de poderes deben de estar en manos de los jueces. Los jueces no son divinos, pero es lo mejor que hemos inventado, ¿no? dentro de lo que hay, ¿no? Y cuando están en juego, sobre todo derechos políticos, que pueden a veces utilizarse, no digo naturalmente que sea el caso, torticeramente, pues todas las garantías son pocas. Desde luego en España, en lo disciplinario, sí que cabe a un funcionario, sí que cabe que se le suspenda de empleo y sueldo. Un profesor que incumple sus obligaciones, un médico que se descubre
un médico de la medicina pública que además está desviando, no sé si entiende la expresión, pacientes para su consulta privada. Bueno, pues todo eso se le imponen sanciones, se le deben de imponer sanciones administrativas severas con suspensión de empleo y sueldo. Pero ya lo que afecte a la política, a los derechos políticos, es lo suficientemente peligroso, lo suficientemente tentador como para que solo esté en manos de los jueces. La garantía máxima en este tipo de cuestiones solo se puede conseguir con aquella persona que por su profesión está únicamente sometido, por decirlo, a la ley y al derecho, que es el juez. La administración nunca está sometida solo a la ley y al derecho, está pensando en intereses, incluso aunque sean intereses generales, pero es otra cosa. Francamente, con eso no me atrevo a pronunciarme sobre el derecho interno colombiano y tal, pero para nosotros eso sería sorprendente, digamos, ¿vale? Otro tema que usted ha trabajado mucho, profesor, en su obra es el tema de la antijuridicidad material o ilicitud sustancial. Aquí se tratan más o menos indistintamente los dos temas. Aquí también se ha dicho que en el sancionatorio y sobre todo en el disciplinario, pues la ilicitud sustancial, Chavarra me corregirá, casi no existe prácticamente, porque aquí se ha dicho que para hablar de ilicitud basta con la vulneración del funcionario a lo que se conoce como el deber funcional que tiene en razón de la relación especial de sujeción que le asiste por ser funcionario, y por tanto no hay que ver tanto el bien jurídico materialmente vulnerado, sino que hay que ver ese deber funcional que tenía como funcionario y cómo lo desatendió. Esa es más o menos la idea que se maneja con antijuridicidad material y con ilicitud sustancial. Por tanto, es muy difícil, como una estrategia defensiva o incluso como una construcción teórica, hablar de ilicitud sustancial en nuestro sancionatorio. ¿Cómo lo ve usted? Contestaré con una sentencia que me gusta mucho. No es un gran caso y tal, pero es un caso que me parece muy sintomático. Una profesora de un colegio público, funcionaria por tanto, no fue a clase un día y fue sancionada por eso. Pero ese día no había ningún alumno, porque todos los alumnos habían ido a una manifestación. La administración dijo, no me importa, esta profesora tenía que estar en clase, ha incumplido su deber de funcionaria. La profesora alegaba, hombre, yo soy funcionaria, pero es que no hay alumnos, qué daño he hecho no estando en clase. Y el tribunal anuló la sanción. Anuló la sanción. Me parece que esa es la sentencia que mejor ha captado lo que yo veo correcto. En ese caso se había violado el deber funcionarial, formalmente, la conducta era típica además. Sin embargo, no había lesión ninguna, ni puesta en peligro siquiera, del bien jurídico. Hay que administrar esta idea con cautela, no puede aplicarse frívolamente, ¿no? Alguna vez la he expuesto. Entonces me dice algún alumno, o incluso mi hijo, que me lleva normalmente la contraria en todo, me dice, entonces, alguien va conduciendo un carro, hay un semáforo en rojo, mira, no viene nadie, y lo pasa, y según tú, o sea yo, me dice, no hay que sancionarlo, porque no ha puesto en peligro el bien jurídico. Bien, hay que aplicarla con moderación, hay que aceptar que hay muchas infracciones que sí ponen, aunque sea en peligro abstracto, el bien jurídico protegido y que por tanto sí deben de sancionarse. Pensemos por ejemplo en conductas, yo me voy de lo disciplinario a lo extradisciplinario porque me parece que todo forma, no me valdría que alguien diga, bueno, yo estoy tengo una fábrica abierta sin las autorizaciones correspondientes para proteger el medio ambiente. Pero en realidad no estoy haciendo nada malo porque no estoy lesionando el medio ambiente. No, hay un peligro abstracto en que
usted está actuando sin que el municipio o el Estado, a quien le corresponda, haya hecho los controles correspondientes. No me sirve que me diga, no, pero en este caso, fíjese, no estoy contaminando el río, he puesto una depuradora y tal. Hay una lesión, hay un peligro abstracto en el mero hecho de estar actuando sin los controles administrativos previos. Así que, volviendo a la pregunta, yo creo que hay que aceptar que no se debe sancionar cuando manifiestamente no haya lesión de ningún bien jurídico. Lo contrario, por cierto, puede parecer exagerado, pero lo contrario, por cierto, era el prototipo del derecho penal nazi. Usted tiene deber de obediencia, no importa. Ahí viene la idea de funcionar. Una orden es una orden, oiga, pero es que es absurda. No, pero alejándonos de esa tesis, no debemos de llegar al extremo de que en cada caso enjuiciemos cuál es la conducta que hubiese sido correcta, sino hay que hacerlo con gran mesura, con gran prudencia. Si me permiten, pongo otro ejemplo, pero más bien para que lo pensemos. Imagínense que el ayuntamiento, el municipio de Medellín tiene una norma que dice que hay que depositar la basura entre 8 de la tarde y 10 de la noche. No sé si existe alguna norma similar. ¿Existe alguna norma similar? No creo. Bueno, no la conozco. Ah, bueno, pues en mi ciudad existe, hay que depositarla en cierta hora, porque si no, no puede estar la basura todo el día expuesta con el calor y tal. Entonces se supone que se va a recoger la basura, los servicios municipales la van a recoger a las 10 de la noche, para eso. No, pero si hay unas multas aquí en Medellín a quien saca tiempo. Sí, fuera de tiempo la basura. Bien, yo a veces saco la basura fuera de tiempo. Si es de 8 a 10, a lo mejor la saco a las 11 de la noche. Pero todavía no han pasado a recogerla. No estoy lesionando el bien jurídico, que es que no haya basura en la calle. Al contrario, estoy consiguiendo que haya menos tiempo basura en la calle. Estoy, por tanto, causando menos malos olores, menos peligros de que vengan perros o ratas y rompan la bolsa de la basura. ¿Me deben de sancionar? Pregunto. Yo puedo decir, no, porque no hay antijuricidad material. Antes otro me podría decir, quizás ustedes mismos me podrían decir, sí, el ayuntamiento ha dicho que hay que sacarla en esta hora, y si la saca a otra hora, el ayuntamiento debe sancionar. ¿Qué opinan ustedes? Pues ahí se enreda, y con esos pequeños casos se complica más, porque yo recuerdo uno, por ejemplo, muy breve, que también noté en España, y tenía que ver con las discotecas. A las discotecas les exigían tener cierto dispositivo en sus aparatos de sonido para que cuando se pasa el estándar de volumen permitido, pues lo baja automáticamente. Ese aparatico electrónico baja el volumen automáticamente. Sin embargo, la administración de todas maneras hacía inspecciones para revisar este aparatico, y este aparatico les avisaba cuando tuvo que bajar el volumen. Es decir, el volumen nunca subió realmente, el aparatico lo bajó, pero sin embargo te sanciono porque el aparatico se tuvo que accionar para bajarte, ¿cierto? Y son pequeños casos, pero son esa discusión. Es que a veces los pequeños casos sirven para ver también lo grande, ¿no? Yo he visto sanciones a un comerciante, al que tenía una tienda, porque tenía la balanza mal, la balanza, no sé si se dice aquí, la pesa mal, pero la tenía mal a favor del consumidor. Y sin embargo la administración dice, no, las balanzas tienen que ser exactas, pero no solo no había engañado, sino que si alguien le pedía una cantidad de jamón o de carne y tal, daba más. Pero claro, yo diría, pues yo no sancionaría en ese caso, es verdad, realiza la conducta típica y antijurídica, porque no es esa, antijurídica formal, pero ¿tiene sentido sancionar en esos casos? No lo sé. Pongo de relieve esa sentencia de la profesora absuelta, pese a que había incumplido su deber de asistir a clase, pero dejamos abierto muchos ámbitos a la discusión. Porque además en Colombia, bueno, desde la poca doctrina disciplinaria, volvamos al disciplinario,
se nos ha enseñado pues que entonces ilicitud sustancial no lo podemos confundir con antijuridicidad material, entonces los tratan de separar, precisamente aduciendo que la ilicitud sustancial lo que busca es proteger un bien jurídico único, que es precisamente este que deviene del deber funcional, el del deber especial de sujeción, es decir, el efectivo cumplimiento de las funciones. Sí, y la contribución es hasta la función pública. Es el asunto de la función pública, es la buena imagen de la administración. Es la buena imagen de la administración lo que entonces está en juego, es la prestación de los servicios. Entonces de allí que la ilicitud sustancial en el derecho disciplinario lo que propone es que se satisfaga única y exclusivamente que este funcionario se haya apartado de ese deber funcional, al que estaba sujeto, al que estaba obligado a cumplir. Es decir, aquel funcionario que estaba obligado a entrar a las 8 de la mañana a su puesto de trabajo y que por llegar una hora tarde pues entonces ha incumplido ese deber funcional y por tanto entonces de allí se puede establecer que a raíz de un artículo de la 734 que es la ley disciplinaria en Colombia se pueda pregonar que hay una falta disciplinaria y en tanto se compruebe que hay falta procede una sanción. Desde luego un retraso, si hay un retraso de puntualidad y tal, en España también se sancionaría, salvo. Por cierto, hay un caso reciente que me ha llamado la atención, que era el encargado de controlar el cumplimiento de los otros funcionarios, llegaba tarde, pero fichaba adecuadamente porque fichaba, y es detectado por las cámaras que se ve que llega tarde, y han anulado la sanción porque dicen que la prueba es ilícita, porque las cámaras no estaban para controlar a la hora a la que entraban los funcionarios, sino para evitar delitos, y que por tanto se ha utilizado las grabaciones de las cámaras para un fin distinto del previsto. Me parece un poco forzado, pero en fin, es una sentencia curiosa y muy reciente, por eso la cuento. No, yo creo que efectivamente un funcionario que llega tarde, no, salvo esas circunstancias excepcionales como en este caso, ese sí sería sancionado. No tendría sentido, por ejemplo, que dijese, no, yo es que aunque llego tarde, cumplo muy bien mi misión y hago todo. Y por tanto no hay lesión del bien material. A ese extremo yo no llegaría. Si llega tarde, hay un incumplimiento que debe de ser sancionado, en mi opinión. Ahora, quisiera yo aportarte algo adicional, profesor, y es que la antijuridicidad material entonces en nuestro derecho sancionatorio y disciplinario lo que implica es que su presencia debe ser perfectamente valorada al momento de dosificar la sanción. Claro. ¿Cierto? En tanto, lo primero que es lo sustancial, vamos a evaluar que la sanción disciplinaria es procedente porque se constituyó una falta disciplinaria en tanto hubo una afectación al deber funcional, porque el funcionario se apartó del cumplimiento de él, y ya entonces la sanción aplicar de una manera proporcional y de una dosimetría exacta, que la misma ley incluso la propone, no propone algo muy exacto, pero sí la propone para que el operador jurídico pueda jugar con eso, de que la afectación al deber funcional ya no se va a tocar al momento de valorar qué sanción va a imponer, porque entonces sería entonces la antijuridicidad material, es decir, el daño causado, el que va a generar entonces la gravedad de la sanción. Totalmente de acuerdo. En todo caso, siempre nos ha parecido curioso que la sanción, además de que pueda ser una destitución o una suspensión en el ejercicio del cargo y una prohibición de sueldo, también con ello venga implícita, cuando hay suspensión y cuando hay destitución, venga implícita la inhabilidad. Y entonces nos retornaríamos al asunto de los derechos políticos suspendidos, pero no volvamos a esa discusión. No, pero vamos, no estaría mal que ese tipo de sanciones no tuviesen esas consecuencias, sino otras. Naturalmente, nosotros en nuestro periodo político anterior a la Constitución, en el régimen franquista, sí que las sanciones administrativas tenían todo tipo de consecuencias negativas, incluyendo privación de libertad. Las sanciones administrativas podían tener como consecuencia la privación de libertad si había impago de la multa, por lo cual se imponía a alguien una sanción muy alta, no podía pagarla e iba a la cárcel. Todo eso está muy mal, y probablemente esté muy mal el que las sanciones administrativas acarreen ese tipo otro de consecuencias. Pero eso es distinto a que efectivamente sí se puede aceptar que hay lesión del bien jurídico protegido,
por el mero peligro abstracto, por ese retraso, por esos incumplimientos, porque de lo contrario habría una gran indisciplina, ¿no?, en la función pública, pienso. Así es. ¿No? O sea, y para, Pero lo bueno sería que no acarrease ese otro tipo de consecuencias políticas. El otro tema, profesor, para ir terminando, es el asunto del sancionatorio ambiental, que aquí estamos apenas aprendiendo. Tenemos una ley de 4 o 5 años y ha causado mucho revuelo, digamos, en la comunidad académica, ciertos aspectos de esta ley sancionatoria ambiental. Una de ellas es la presunción de la culpa. Creo que usted también conoce el tema ligeramente, la presunción de la culpa para el aparente infractor ambiental, ¿cierto? ¿Cómo eso entonces traslada también ciertas cargas de prueba para esa persona? ¿Cómo ve usted este tema y cómo se compara con la legislación europea? Sería raro entre nosotros una ley que expresamente consagra la presunción de culpa o dolo. Entre otras cosas, es un poco raro que se consagre la presunción de culpa o dolo, y tendría que ser de culpa o de dolo, pero no puede poner la ley como lo pone, que se presume la culpa o el dolo. Dígame que se presume la culpa o el dolo. Pero bueno, quitando ese tema menor, suena raro, suena contrario al derecho a la presunción de inocencia. Aún así, quizás pudiera haberse salvado la constitucionalidad, en mi opinión, que aquí se ha salvado, no sé exactamente en qué términos la salvó la Corte Constitucional. Quizás pudiera haberse salvado un precepto así, o yo me hubiese atrevido a salvarlo, por decirlo de alguna forma, con una interpretación, lo que se llama una interpretación conforme a la Constitución. No sé si aquí también se utiliza esa técnica, ¿no? A veces nuestro Tribunal Constitucional unas veces declara inconstitucional un precepto, otras lo declara constitucional y otras veces dice, lo declaro constitucional a condición de que se interprete de esta forma. Bien, pues aunque son muy peligrosas y hay que... exactamente. Yo creo que a lo sumo podría haberse aceptado esto. La administración tendrá que probar el hecho, tendrá que probar la autoría, el momento, que no ha prescrito, etcétera. Ahora bien, si el particular, si el infractor, si el autor, si el acusado, mejor, alega causas eximentes por falta de culpabilidad, por ejemplo, fuerza mayor, por ejemplo, es inimputable, por ejemplo, tenía trastorno mental transitorio, o saliéndonos de la culpabilidad, tenía estado de necesidad, entonces es él el que tiene que probar las eximentes y que en eso consistiese la presunción de culpa de ese precepto. Y más allá de eso, me parece que ya sería violador del derecho a la presunción de inocencia, pero no conozco, o no recuerdo, mejor dicho, porque los términos exactos en que la Corte Constitucional colombiana ha salvado el precepto. Desde luego, yo no conozco ninguna ley en España que se atreva a escribir nada similar con esas palabras. Pero si se interpretase así, quizás podía salvarse, porque, bueno, hasta en derecho penal se acepta que ciertas, en el mismo proceso penal se acepta que ciertas eximentes debe probarlas quien las alega, ¿no? Por ejemplo, me acusan de una infracción de tráfico por conducir por Medellín a 200 kilómetros por hora y yo alego, tenía estado de necesidad, iba al hospital a llevar a una embarazada que estaba a punto de dar a luz. ¿Me basta alegarlo o debo probarlo? A lo mejor lo que quiere decir la ley es, bueno, se presume en tanto usted no pruebe las eximentes. No lo sé. Si no es así, suena muy fuerte una ley, suena contrario al derecho a la presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Encantado. La charla se podría haber extendido, pero bueno, tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias a los dos y a la universidad por todo, esta universidad fantástica. Muchas gracias. Gracias, profesor.